Vectores nivel 2. Ejercicios. En el video anterior dejamos este ejercicio como un desafío y ahora desarrollaremos este ejercicio y dos más. Calcular la fuerza resultante por el método gráfico de un sistema de fuerzas con los siguientes datos. La fuerza 1 tiene una magnitud de 20 newtons y un ángulo de 45, y la fuerza 2 40 newtons y un ángulo de 180 grados. Una escala coherente sería una escala de 1 centímetro igual a 10 newtons. Esto quiere decir que cada centímetro que dibujemos para cada vector representará 10 newtons. Hacemos un sistema de ejes cartesianos y el primer vector, que es la fuerza 1, lo ubicaremos en este lugar, que está con color azul, y siempre el primer vector, el origen del primer vector, coincide con el origen de coordenadas del eje cartesiano. Este vector, como es de 20 newton y teniendo en cuenta la escala, deberá medir 2 centímetros en total. Esta flecha mide 2 centímetros. Y el ángulo con respecto al semieje positivo de las X, siempre tomamos el ángulo con respecto a este eje que está marcado ahora, ese ángulo en este caso será de 45 grados. Luego, para dibujar la fuerza 2, vamos a imaginar acá un eje coordenado, punteado. Esto no es necesario que se haga en forma escrita, pero por ahora lo hacemos para que se pueda entender. Entonces, siempre suponemos de que el vector está sobre el semieje positivo. Y a partir de ahí se gira hacia la izquierda la cantidad de grados que me indica. Tenemos entonces el vector acá y vamos subiendo y el ángulo se va ampliando. Cuando llegamos a esta posición estamos en un ángulo igual a 90. Y cuando llegamos a esta posición estamos en un ángulo igual a 180 grados. Lo explicamos para el primer vector para que se entienda mejor. Vamos a suponer que este vector, que está con azul, se encontraba originalmente en esta posición. Y la amplitud del ángulo que forma con el semieje positivo de las X se va haciendo mayor conforme vamos levantando hasta llegar a 45 grados. Y ahí queda el vector. Entonces, con respecto al vector 2, que es el que está con verde, se supone que está primero en esta posición y gira 180 grados hasta quedar en este lugar. Entonces el ángulo en cuestión lo podemos marcar así, 180 grados. Y el dibujo ya nos queda de esa manera. Luego tendríamos que marcar la resultante, dibujar la resultante uniendo el origen de coordenadas con la punta del último vector dibujado. Nos quedaría entonces de esta manera. Ese sería el vector resultante. Por eso ponemos la R en ese lugar. Si medimos con regla, ese vector mediría 29,47 newtons. O sea, 2,947 centímetros. Aproximadamente. Es una medida que, como es un método gráfico, es una medida que se haría con la regla. O sea, por eso esto es aproximado. Casi 3 centímetros. Por otro lado, también tendríamos que saber el ángulo con respecto al semieje positivo de las X. Si medimos con el transportador, este ángulo medirá 106,33 grados. Siempre medimos con respecto al semieje positivo de las X, o sea, considerando un giro desde acá hacia la izquierda. De todas maneras, como el ángulo que nos queda en esta posición es suplementario con el que marcamos anteriormente, ambos deben sumar 180 grados y este ángulo será de 73,67 grados aproximadamente. Pero recordemos que, salvo que la consigna nos diga lo contrario, por alguna ejercitación, el ángulo siempre se considera que gira, que es un giro del vector
de la manera en la que se está marcando en este momento. Vamos con el ejercicio número 2. Calcular la fuerza resultante por el método gráfico de un sistema de fuerzas con los siguientes datos. En este caso tenemos tres fuerzas. Fuerza 1, 2 y 3. El procedimiento es el mismo. Pero notemos de que tenemos vectores más grandes, 500, 750, 950, por lo tanto, nos conviene, si estamos trabajando en una hoja, tomar una escala de 1 centímetro igual a 100 newtons, para que cada centímetro valga 100 y así vamos marcando de 100 en 100, para poder llegar a estos números. Entonces, tenemos aquí la fuerza 1, 2 y 3, cada uno con un color diferente. Vamos a analizar cada una de ellas primero. La fuerza 1 tiene 500 newtons y forma un ángulo de 45 grados. Recordemos que es con el semieje positivo, o sea que estamos considerando un ángulo en este lugar. Este ángulo mide 45 grados y medirá 5 centímetros aproximadamente. Luego, hacemos un pequeño eje cartesiano ahí para guiarnos nada más por ahora porque estamos aprendiendo. Y dibujamos el vector cuyo ángulo mide 0 grados, o sea que no levantamos nada. No hacemos girar el vector, solamente se queda en ese lugar, por lo tanto nos queda en posición o en dirección horizontal con la punta de la flecha apuntando hacia la derecha. Vamos con la fuerza 3. Tenemos 950 newtons con un ángulo de 90 grados. De nuevo, podemos imaginarnos acá un pequeño eje cartesiano y medimos de derecha a izquierda 90 grados. O lo que es lo mismo, si entendemos que el vector está acá inicialmente y gira 90 grados hacia la izquierda para quedar en esa posición. Finalmente, trazamos la resultante. Lo podemos hacer aquí primero, uniendo el principio con el final, con la punta del último vector. Y nos quedaría de esta manera. Luego tendríamos que medir el ángulo con el transportador que tenemos en este lugar y con la regla medir la distancia que tenemos entre el principio, entre el origen de coordenadas y la punta del último vector que dibujamos. Punto número 3. Calcular la fuerza resultante por el método gráfico de un sistema de fuerzas con los siguientes datos. Tenemos nuevamente tenemos ahora 4 fuerzas. Ya tengo acá el gráfico hecho. Podés ir haciendo la interpretación e ir deduciendo algunas cuestiones en base a lo que se explicó anteriormente. De todas maneras, veamos que acá tenemos vectores que son todavía pequeños, podemos notar que son múltiplos de 10, entonces sería conveniente tomar una escala como esta. Esto, a modo de ejemplo, ¿no? Se puede tomar de 5 en 5, de 15 en 15. Lo que sucede es que estamos buscando la manera más práctica y así cada uno también cuando resolverá un ejercicio deberá buscar la manera más simple de hallar una escala. Salvo que la consigna diga algo diferente en donde ya la escala esté determinada y tengamos que trabajar con eso. Vamos entonces con la fuerza 1, que tiene una intensidad de 40 newtons con un ángulo de 45, es el vector azul. Tenemos aquí los 45 grados. Esto medirá, para que tengamos 40 newtons, 4 centímetros de acuerdo a la escala que indicamos anteriormente. Bien, ahora fuerza 2, 35 newtons y 300 grados. Vamos a hacer también, como hicimos anteriormente, un par de ejes coordenados simbólicos para poder orientarnos. Entonces, dijimos que siempre consideramos que tenemos el vector en esta posición y a partir de ahí giramos la cantidad de grados que sean necesarios. Estamos ahí, si giramos 90 grados estaríamos en esta posición,
Si giramos 180 estaríamos en esta posición. Y si giramos 90 más estaríamos en 270. Vamos de nuevo. Tengo desde acá hasta acá 90. Y desde aquí hasta aquí otros 90. Desde aquí hasta aquí otros 90. Y desde aquí hasta aquí otros 90. Tendríamos 360 grados en total en un giro. Necesitamos 300. Entonces tendríamos 90, 180, 270 hasta esta posición. Sería una posición vertical. Hasta ahí 270. Y 30 grados más aproximadamente para llegar a los 300 que nos piden. Recordemos que siempre giramos así. Por eso realizamos la suma de los ángulos en este sentido. Vamos de nuevo. Hasta acá son 180 más 90, 270 y 30 más nos quedaría más o menos en ese lugar. Ahora ya no voy a hacer esta línea de trazo porque me parece que ya se comprendió y solamente voy a explicar el giro. La fuerza 3 tiene 4 centímetros porque tenemos 40 newton y un ángulo de 270 grados. Entonces estamos ahí en 0 grados, hasta ahí serían 90 aproximadamente, 180 y 270. Nos quedaría directamente el vector vertical y hacia abajo y mediría 4 centímetros. Finalmente tenemos un vector de 30 newtons con un ángulo de 180 grados. Entonces consideramos siempre que el vector está acá y gira hasta acá 90 y hasta acá 180 grados. Y le damos la medida de 3 centímetros porque tenemos 30 newtons. Por último, la resultante sería la unión del origen de coordenadas con la punta del último vector dibujado, que nos quedaría de esta manera. Para determinar el ángulo tendríamos que medir todo esto. Con el transportador sabemos que hasta acá tenemos 180 grados, después lo damos vuelta y mediríamos con el transportador cuánto tenemos hasta aquí y ese sería el valor del ángulo de ese vector. Y con la regla medimos cuánto tenemos desde acá hasta acá para tener todos los datos que necesitamos para conocer este vector.